Bueno, primero que nada, buenos días, maestra Buenos Luisa días. Fernanda Pasillas Pliego. Comentarle que estamos muy agradecidos con su participación en, en este proceso. Ya conoce las reglas, hay tiempos establecidos para cada uno de los aspirantes en estas entrevistas. Y bueno, vamos a estarle avisando de los tiempos. Ahorita el secretario nos va a ubicar en los tiempos, pero también decirle que si estamos en las computadoras y en los teléfonos es que estamos trabajando en el material que tenemos nosotros para la evaluación, no es que seamos, ¿cómo se llama?, indiferentes a lo que está diciendo, estamos poniendo mucha atención para el efecto. Entonces, cedo el uso de la voz al secretario. Maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días, licenciada Buenos días. Pasillas Pliego. Es importante recordarle que tenemos como máximo media hora para llevar a cabo cada uno de la entrevista en total. Los compañeros les van a estar haciendo unos cuestionamientos, los cuales esperemos que sea lo más concreto posible. Y en el caso de la situación, que es la tercera etapa, sí necesitamos que se explaye un poco, pero no tanto, para poder cumplir con los tiempos determinados para la entrevista. Sin más, le cedo el uso de la voz a nuestro compañero José de Jesús. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días. Gracias Buenos días. por su asistencia. Como primera pregunta, yo quisiera que usted nos platicara de manera concreta cuáles son las habilidades, las capacidades y los conocimientos que la hacen adecuada para ocupar un puesto en el Comité de Participación Ciudadana. Claro que sí. Bueno, soy muy dedicada. Algunos dirían que soy muy ñoña. Entonces, si me decido hacer algo, me dedico al 100%, implique estudio, implique esfuerzo, lo doy todo. Soy un poco intensa por eso, entonces siempre quiero, un poco perfeccionista también. Tengo habilidades de liderazgo, me gusta estar frente a grupos, pero no solamente imponiendo opiniones, sino que enseñando lo que yo puedo enseñar y a la vez aprendiendo de los que están enfrente de mí. Muchas gracias. Hola, muy buenos días y gracias por tu participación, Luisa Fernanda. Yo quisiera preguntarte si cuentas con alguna experiencia que nos puedas comentar y cómo utilizas esas competencias en dicho caso, con relación a la pregunta anterior. Ok, bueno, llevo ya varios años dando clase en cuestiones de trabajo frente a grupos o liderazgo de grupos. Llevo aproximadamente 7 años dando clases. También estoy muy involucrada con equipos de la universidad que participan en actividades internacionales, entonces los entreno para concursos. Tengo un despacho propio, en un negocio propio, en el cual pues también soy líder ahí, y sería básicamente como la experiencia más reciente. La siguiente pregunta es, describa la naturaleza del puesto en el CPC, mencione 3 atribuciones del mismo y qué lo hace idónea para ello. Bueno, ser miembro del Comité de Participación Ciudadana pues implica proponer, hacer propuestas respecto a cómo implementar las políticas anticorrupción que se establecen a lo largo del sistema, que normalmente pueden, por lo que conozco del sistema estatal anticorrupción y del comité, suelen dividirse los trabajos, suelen tener grupos dentro del Comité de Participación Ciudadana para encargarse trabajos más especializados. De mis habilidades, de las que comenté, ¿qué podría yo aportar a este comité? Por un lado, la visión jurídica, porque me parece que el comité tiene un trabajo jurídico muy grande, o mucho de lo que hace tiene que ver con interpretación de leyes, modificación de leyes, y la cuestión del liderazgo, de cómo se logra trabajar dentro de ese grupo. Muy bien, muchas gracias. Ricardo. Se dice que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en el combate a la corrupción. ¿Podría explicar de manera práctica por qué y qué propondría para mejorar la transparencia en el estado de Aguascalientes?
Bueno, ¿el por qué? Porque la mejor forma de darnos cuenta en dónde están más las cosas es teniendo acceso a la información. Tener un gobierno abierto, un parlamento abierto, permite tanto a los ciudadanos como a este tipo de organismos darse cuenta de indicadores específicos de lo que está mal o de lo que podría llegar a mejorarse. En el estado de Aguascalientes, pues si bien se ha venido trabajando con cuestiones de mejorar el gobierno abierto, todavía hay algunos detalles importantes que mejorar en cuestiones de qué tanto gobierno nos permite contesta las solicitudes de los ciudadanos o qué tanta información realmente da cuando tiene una solicitud. En cuanto al Parlamento abierto, pues sí suele haber un poquito más de problemas, pues el Congreso todavía es más reticente en darnos acceso a lo que le solicitamos, es en lo que se podría mejorar en cuestión de transparencia a grandes rasgos. Gracias. Luisa, muchas gracias por tu participación. ¿Qué metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas conoces para cumplir con la atribución del CPC al respecto, conforme al artículo 21 de la ley? Pues hay indicadores de percepción y hay indicadores objetivos. Los indicadores de percepción son aquellos que nos permiten ver cómo la ciudadanía o grupos específicos dentro de la ciudadanía observan la situación de la corrupción en nuestra sociedad. Y los indicadores objetivos pues son los que salen ya de organismos mucho más organizados que se dedican a estudiar datos duros. Pues, por ejemplo, pueden ser estudios que salen del INEGI o del Instituto Nacional de Acceso a la Información o de organizaciones internacionales que nos califican cómo estamos respecto a estas cuestiones. Gracias. Maestra, muy buenos días. ¿En qué forma considera importante y útil la participación de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción, de acuerdo a lo señalado en el artículo 21 de la ley? A ver, importantísima, primero porque para cuestiones de indicadores de percepción es la ciudadanía en gran medida quien nos dice cómo están las cosas, pero para efectos del Comité de Participación Ciudadana es importante porque son los sectores más representativos de la sociedad los que nos están ayudando a resolver la situación. Es un participante imparcial que puede tener puntos de vista muy interesantes y muy constructivos respecto a cómo resolver los problemas que nos aquejan. Ok, muchas gracias. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. De ser usted elegida para ser miembro del Comité de Participación Ciudadana, ¿cuál sería su primera propuesta para promover la participación del ciudadano en el tema de anticorrupción en nuestro Estado? Bueno, una propuesta concreta mía por la cercanía que tengo con la universidad sería juntar a profesores de la universidad, expertos en tema de políticas públicas o de administración pública, para escuchar sus puntos de vista y sus experiencias concretas respecto a lo que se puede mejorar en Aguascalientes. Pero no solamente eso, sino que por el área en la que me dedico, veo que mis alumnos ya desde ahorita ya están involucrándose en cuestiones o de faltas administrativas o de corrupción, ya sea porque trabajan en esos temas o porque lo están viendo en su vida diaria. Y creo que valdría la pena también escuchar a las generaciones más jóvenes, porque al final de cuentas son las que les estamos dejando el problema. Gracias. Muy bien, licenciada. Vamos a continuar con otra pregunta. En mi caso, yo le voy a hacer la pregunta de que si usted resultara elegida para el puesto vacante en el CPC y en función de la naturaleza del mismo, usted sabe qué puesto está vacante y cuál va a ser la responsabilidad que va a llegar a cumplir.
¿cuál visualizaría como su mayor aportación al sistema estatal anticorrupción? ¿Cuál sería lo que usted ahorita dice, bueno, mi idea, mi meta es como llegar a esto, que esto lo voy a aportar? ¿Cuál sería? A ver, además de un 100% de esfuerzo, me parece que es aportar el punto de vista académico. A veces hacemos de lado a la academia, no le tomamos la importancia que tiene, pero puede aportar muchas cosas muy interesantes porque lo hace desde un punto de vista mucho más abstracto, sin dejar de ver la realidad, desde luego, pero ayuda a tener ideas mucho más académicas al respecto de un tema. Muchas gracias, muy amable. Licenciada, el siguiente apartado es el relativo a la metodología STAR, se refiere a la situación, trabajo, acción y resultado. Lo que le vamos a pedir cada uno de nuestros compañeros, mediante ejemplos de su vida laboral, que ha trabajado tanto en la academia como en la universidad, es que se establezca algún ejemplo y establezca qué situación se presentó. Después, cuál fue la tarea que tuvo que realizar para poder solventar esta situación. En concreto, qué acciones tomó y las consecuencias o los resultados que se obtuvieron al mismo. Es importante señalar que tiene un máximo de 90 segundos para emitir cada respuesta y le voy a estar haciendo los señalamientos cuando esté por finalizar el tiempo asignado. Maestra, la primera pregunta sería sobre alguna ocasión en la que trabajando en equipo usted tuvo que presionar a sus compañeros para que trabajaran más duro porque había algún atraso en sus actividades. ¿Cuál fue la situación, la tarea, la acción y el resultado? Gracias. Bueno, entreno un equipo de la universidad que va a un concurso internacional que es una simulación de un caso ante la Corte Internacional de Justicia y es un concurso que va sobre tiempos muy fijos. Lo último fue que para el 13 de enero teníamos que sacar el trabajo escrito y era 12 de enero a las 11 de la noche y todavía no terminaban. Entonces teníamos que hacerlo, no podíamos no hacerlo. ¿Cómo presioné? Bueno, pues además de ayudarles, porque no es nada más dejarles que ellos hagan el trabajo solos, aportar todo lo que se pueda, darles apoyo moral también es muy importante y bueno, al final de cuentas lograron sacar el trabajo a tiempo. Todos hemos cometido errores y yo creo que no debe ser tu excepción, María Luisa. Y yo quisiera preguntarte, ¿alguno de esos errores recuerdas que se haya sido relevante y qué hiciste para resolverlo? Sí, a ver, fue hace un par de años, fue muy, muy grave cuando estábamos empezando el despacho. Por descuido se me olvidó anotar una fecha de una audiencia en la agenda. No fui a la audiencia, me di cuenta ya que había pasado, entonces era una audiencia donde tenía que contestar la demanda, no se contestó. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Pues ponerme a estudiar cuáles eran las opciones que tenía una vez pues que había cometido esa equivocación. Afortunadamente, revisando las notificaciones, me di cuenta de que ahí había un error, se logró tirar eso para que se señalara una nueva fecha de audiencia. Cuéntanos, por favor, en alguna ocasión en la que hayas platicado con el líder de algún proyecto sobre un asunto específico que causaba molestia y cómo se trató, cuál fue la experiencia en concreto con este tipo de experiencia en particular. Bueno, cuando trabajé en gobierno yo me encargaba del área laboral, pero no era yo la directora jurídica. Tuvimos un caso muy específico en donde se nos pidió que despidiéramos una persona, sin embargo no había ninguna base para despedirla de manera legal y tuvimos por ahí un enfrentamiento, yo en específico con el director jurídico, porque yo le decía que de hacerlo iba a tener repercusiones para la institución y que no había forma de hacerlo de manera legal.
y él estaba empeñado en que se hiciera a través de algún mecanismo que permitiera no pagarle nada a la persona. Se resolvió el conflicto en algún momento con yo exponerle la situación y que él estuviera consciente de las consecuencias. Al final la decisión era de él era el líder, él era el director jurídico y pues yo cumplí con decirle lo que podía pasar. Ahora bien, te pedimos un ejemplo sobre alguna ocasión en que hayas tenido éxito en comunicarte con un miembro difícil de la organización, a lo mejor de un grupo o a lo mejor del trabajo, y bajo una circunstancia también difícil. Entonces, si nos puedes dar un ejemplo de éxito en comunicarse con gente difícil. A ver, doy clases y en todo grupo siempre hay un alumno muy difícil, ¿no? El semestre pasado en específico tuve un alumno especialmente complicado porque le gustaba mucho retarme. Al principio, desde luego, uno se lo toma muy personal y las reacciones también, si te atacan, atacas, ¿no? Hasta que me senté, me calmé y dije, a ver, a este muchacho le tengo que llegar de una manera distinta. Y lo que se me ocurrió fue un día afuera de clase, acercarme a él y empezarle a platicar o preguntarle de su vida. Fue ahí cuando me di cuenta de que el muchacho tenía muchos problemas en su vida personal, se empezó a abrir conmigo, me contó, y lo que hacía en clase era únicamente un reflejo de lo que vivía en su vida personal. Y entendí muchas cosas de él y me permitió el resto del semestre llegarle de una manera distinta. Cuando me empezaba a preguntar, yo sabía que no era por atacarme a mí, sino que lo que quería era a lo mejor protagonismo o que le hiciéramos caso, y ya desde ese entonces la mecánica de grupo se volvió mucho más amigable para todos. Muy bien, muchas gracias. Licenciada, esta parte queremos hacer una reflexión sobre algún caso de anticorrupción. Voy a hacer algunas preguntas y puede ser que algunos de mis compañeros, con base en eso, hagan alguna adicional. La idea que le quiero exponer es la siguiente. Van en dos partes. Una, ¿cuál es el espíritu o el fundamento de que el presidente del CPC también preside el comité coordinador? ¿Sí? Me gustaría que me dijera, según su interpretación o lo que usted considere, cuál es ese espíritu y el fundamento legal. ¿Sí? Y luego, que me dé su opinión sobre la presentación que hicieron el Comité de Participación Ciudadana, por medio de su presidente, de una denuncia de hechos que presentaron contra un exgobernador y Nissan, y creo que hasta con los legisladores de aquella época. Me gustaría ver su criterio. Respecto a la primera pregunta, me parece que la razón de fondo puede ser esta visión imparcial que tiene en general el Comité de Participación Ciudadana. El resto de los miembros del Comité Coordinador pues son integrantes de gobierno, por lo tanto están más metidos directamente en la comisión o en la posible comisión de estos actos, no de manera personal, sino como sistema. Y el permitir tener a un externo, a un miembro de la sociedad civil dentro del comité coordinador puede ayudar un poco a calmar los ánimos de todos y a establecer por dónde se va a trabajar para lograr la consecución de las finalidades en general del sistema estatal anticorrupción. Respecto a la segunda pregunta, la cuestión de la denuncia, la estuve leyendo hace un par de semanas. Me pareció un estudio muy profundo, muy interesante, muy bien documentado y que, bueno, sería necesario seguir haciendo, a lo mejor no solamente con ese gobernador, sino en general con todos los que han pasado por aquí. ¿Usted considera que si usted fuera la presidenta del Comité de Participación Ciudadana,
¿usted podría presentar esa denuncia y ratificarla ante la Fiscalía? Bueno, claro. En términos jurídicos habría que ver si me corresponde a mí, pero en términos de animarme a hacerlo, desde luego. No, la pregunta es jurídica. En términos jurídicos. Bueno, en términos jurídicos me parece que le correspondería, podría hacerlo yo como ciudadana cualquiera, no habría problema. Por mi parte es todo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si me permiten. Adelante. Al estar escuchando su participación y desde el ámbito académico, va a entrar, si resulta electa, va a entrar a presidir un comité de participación ciudadana, lo cual señala que, bueno, va a ser, quiero entender, como mediador, según su postura, entre los diferentes grupos o los diferentes institutos de gobierno. ¿Cuál sería o cómo va a ser su función cuando se enfrente realmente ante poder trabajar con estas instituciones de gobierno? Porque su experiencia es en el ámbito académico. ¿Qué es lo que daría este plus o cómo podría aplicarlo en trabajar con estas personas, con este comité coordinador? Me parece que a veces también es cuestión de psicología. Cuando alguien ve que uno no forma parte de su mismo grupo, se puede poner también a la defensiva porque cree que a lo mejor la función del Comité de Participación Ciudadana es atacar, ¿no?, las tareas. No se trata de atacar, sino de proponer. Y sí es mediar, pero tampoco es mediar en todas las situaciones. Habrá situaciones en donde el Comité de Participación Ciudadana tiene que tratar de imponer o al menos tratar de convencer de que lo que está proponiendo es lo correcto o lo legal, ya ni siquiera lo correcto, es lo que tiene que hacer en virtud de lo que se baja desde el Sistema Nacional Anticorrupción o lo que dice la Ley de Transparencia, pues es hacer esta función de es lo mejor para todos, es lo mejor para la ciudad, es lo mejor para el país. Muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, damos por finalizada la entrevista. Le agradecemos su asistencia. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un buen día.